a nuestro gran amigo Manuel Ibarra, que fue mi gran compañero que llevó este programa cuando yo estuve en la campaña, a quien queremos muchísimo en Sin Censura. Yo en lo personal es un gran amigo mío, con quien hablo de verdad que casi cada tercer día, entonces es un placer tenerlo por acá. Vamos a estar hablando de Cuba, entonces le doy la bienvenida a mi amigo Manuel. ¿Cómo estás, querido? Que sé que tienes tus fans acá en este espacio. ¿Cómo estás? No, hombre, Renata, un gusto, bien. Gracias aquí por darme la cabida aquí en lo que fue mi casa varios meses. Y pues listos para comentar estos temas interesantes que tenemos. Maravilloso. Acá te mandan. Hablamos, oye, Renata, hablamos cada tercer día, segundo, tercer día, pero si hay chisme, hablamos varias veces al día. Así es, así es. Si empieza el chisme fuerte, Sí, hay audios en el WhatsApp como cada 2 o 3 horas. sí. Eso definitivamente. Oye, Manuel, platícame un poco cómo, tengo muchos temas al respecto de Cuba, pero quisiera saber tu opinión, tú que estás en la frontera y sé que tienes mucha cercanía, sigues los medios de comunicación en Estados Unidos. Y yo ayer publicaba un hilo en mi Twitter sobre una de las historias que yo hago aquí un pequeño paréntesis, que me encanta a mí escuchar este podcast del New York Times, y no me juzguen de que amo el New York Times, simplemente me gusta escuchar el podcast porque el entrevistador es muy bueno y me gusta aprender de él, porque es buenísimo entrevistando, y me entero de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces es una forma muy rápida de enterarse de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces escucho casi diario ese podcast donde te hablan de las noticias generales del día y profundizan en una. Me llamó la atención, ahí les dejo mi hilo en mi Twitter para que lo vean, porque hablo yo de 2 historias que escuché en ese podcast, pero para no desviar el tema, uno de los temas de los que habla y que yo hablo en mi hilo es Cuba. Y si tú escuchas el podcast del New York Times, no encuentras diferencia de verdad, porque he estado también siguiendo a Fox News, que es, para las personas que nos siguen, que no estén familiarizadas, Fox News es una cadena noticiera en Estados Unidos, que le hace los aplausos a la derecha más extrema, ¿no? Eran los propagandistas de Trump más extremos, están mucho más a la derecha que el Partido Republicano, que vaya que eso ya es estar pero muy para la derecha. Y bueno, no encontré yo genuinamente, más allá del tono y de que en el New York Times usan palabras más elegantiosas, mucha diferencia de fondo de la manera en la que se reportaba lo que está pasando en Cuba, del New York Times, a Fox News, por ejemplo. Entonces, quería saber tu opinión de cómo ves en general los medios de comunicación, tanto internacionales como nacionales acá en México, cómo están reportando el tema de Cuba y por qué. Mira, Renata, tienes toda la razón del mundo. Es una vergüenza lo que están haciendo los medios corporativos, incluyendo el New York Times, en el tema de Cuba, más porque ni siquiera dan el contexto. O sea, no señalan que estas carencias y estas protestas que están ocurriendo en territorio cubano, pues las provoca el propio Estados Unidos. De hecho, hace poco, y tú me imagino estarás igual en el misma sintonía, orgullosos de la labor de nuestra Cancillería, se dio nuevamente este voto anual que se da para, pues, para levantar este bloqueo, este embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Y nuevamente los únicos países que votaron en contra fueron Estados Unidos, que tiene derecho a veto, e Israel. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la situación económica mejore en Cuba si Estados Unidos sigue empeorando la situación económica con este embargo de este señor que es un criminal de guerra, que es Barack Hussein Obama, de todas las cosas malas que hizo, como las guerras eternas en Irak y Afganistán y los asesinatos con drones que él mismo autorizaba y firmaba? La única cosa positiva que yo recuerdo fue la distensión que hizo de las relaciones con La Habana, con Cuba. Llega Trump, echa para atrás toda esta distensión que implicaba vuelos directos entre Cuba y Estados Unidos, la facilidad para enviar remesas a la isla, y Trump las levanta, las rompe, estas relaciones,
Pero aquí lo interesante, Renata, y te vuelvo a dar la palabra, es que Biden no las levanta. O sea, Biden está, como quien dice, a la derecha de Trump. O sea, sigue con esta línea recalcitrante contra Cuba, contra otros países como China, Irán, pero principalmente el tema que hablamos es Cuba. Y bueno, no hay diferencia entre un medio de extrema derecha como es Fox News, Breitbart, Alex Jones, y el New York Times, pues porque son lo mismo, ¿no? O sea, quizás cambien un poco el lenguaje inclusivo, etcétera, pero representan los mismos intereses imperialistas de Estados Unidos, y pues no dan el contexto. O sea, jamás vas a ver un medio de allá, un medio corporativo de allá. Hay pocos medios independientes en internet, como The Grey Zone, un puñado de canales de YouTube, pero jamás verás un medio corporativo allá decir esta crisis en Cuba, que se da en el contexto del COVID, de la baja de turismo, la baja de divisas internacionales, es por el bloqueo que le está sometiendo a Estados Unidos desde hace 5 o 6 décadas, y también en el contexto de que Cuba anuncia 2 vacunas contra el COVID. Se nos hace un poco extraño que en esta encrucijada sea cuando surgen nuevamente estas protestas y estas narrativas hegemónicas, pues que se venden como una revolución de color, estimada Renata. Totalmente, y creo que aquí en el chat ahorita nos mencionaban también a CNN, que es sí, otro medio de propaganda de los quizá de los demócratas, junto con el New York Times, que dicho sea de paso, yo soy de las que piensa que el New York Times hace un gran trabajo de propaganda, porque el New York Times critica para no criticar a los demócratas, entonces hace críticas como muy por encimita. Es propaganda entonces, fina, es propaganda fina, y ¿sabes qué es lo más interesante? Que sí tienen buenos periodistas. Los usan para cosas malas, pero tienen buenos periodistas y tienen muy buen nivel de producción. Por eso el podcast que tú ves es muy bueno, porque está muy bien producido. Totalmente, totalmente. Y hacen buenas investigaciones de temas en los que una puede estar de pronto interesada. Ayer estaba leyendo otro que seguramente vieron, que encontraron fosas de restos de niños en Canadá, de niños de comunidades originarias, de pueblos originarios que mataron en los 50. Es que de verdad es una barbarie lo que los países poderosos, en específico la gente blanca de los países poderosos, han hecho con las comunidades indígenas y cómo los medios de comunicación han permitido que esto se mantenga sin voltear a ver a esos opresores como unos salvajes, porque de verdad son historias de terror. Pero como dices, ¿no? Hacen investigación, a diferencia de Fox News, ahí sí, hacen investigaciones serias, el New York Times, sobre todo el New York Times, sí. Y de pronto, pues bueno, entonces engañan, ¿no? Porque es difícil ver que claro que tienen una línea ideológica. Y yo ahí en el hilo que planteo justamente es que estaban, aplaudiendo y haciendo muchísima difusión a una ciudad ahí en Illinois, porque está pagando reparaciones a personas afroamericanas. Y yo me pregunto ahí en mi hilo que hice en Twitter, si no se han enterado con los grandes periodistas que tienen, porque como dices, sí los tienen, que en México nosotros tenemos un programa federal, ¿no? No de una ciudad, es un programa federal que busca en el fondo reparar, porque recordarle a la gente que el programa de adultos mayores se da la primera mitad del sexenio se dio hasta los 68 años a todos los adultos, pero si eres adulto de una comunidad indígena se da a los 65 años. Entonces, claro que tiene un componente reparativo hacia esas comunidades. Entonces, yo me pregunto como si no se han enterado y no se han interesado en que aquí a unos kilómetros al sur tenemos un programa de reparaciones muy ambicioso. Lo mismo con los jóvenes, como yo ya mencionaba al inicio, ¿no? Es un programa reparativo por el abandono histórico que se le ha tenido a los jóvenes. Y es curioso, por decirlo menos, que el New York Times, en vez de voltear a ver, también voltear a ver este tipo de programas, lo que hace el New York Times en su filial acá en México es mandar reporteros que estuvieron en Venezuela para crear una narrativa de miren al populista que quiere acabar con el país. Querida Renata, que son amigos de Claudio X González, por cierto. Claro, y que sus fuentes son
Julio Frenk, Gente blanca de la Condesa y Polanco. Así es, exactamente. Entonces, bueno, pues el tema de Cuba, y aquí lo que te quería yo preguntar también, ¿qué opinabas? Es, ¿qué significa, ahora sí, digamos, por qué tenemos que usar este espacio? ¿Por qué consideras que es importante usar este espacio para hablar sobre, y ni siquiera es una defensa al gobierno cubano, simplemente es un ataque a la manera en la que se está llevando la cobertura de este tema? Y aquí yo lo conecto con las protestas este año en Colombia y con el año pasado las protestas en Chile. ¿Por qué qué hay de fondo, no? Yo sugiero, pongo en la mesa que es claro que hay un tema ideológico para crear una narrativa hegemónica, ¿no? De qué significa, pero quisiera saber tu opinión. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué se habla de Cuba como que qué colapso? Y otros ejemplos capitalistas que también están colapsando, no pasan desapercibidos, ¿no? Es un tema, lo tenemos que hablar, Renata, por el tema que el presidente, nuestra Cancillería, señalan cuando llega este cambio en el gobierno de la Cuarta Transformación, se rescata la llamada doctrina Estrada, la autodeterminación de los pueblos. O sea, tan solo por eso México tiene que poner sobre la mesa este tema para apoyar la autodeterminación de los pueblos, más allá de cualquier crítica que uno puede tener al gobierno de Cuba, que las puede haber, porque en todo proceso revolucionario y de cambio hay contradicciones. Quien le diga a usted que no hay contradicciones y que todo es bonito el día después de una revolución le está mintiendo. Es importante y bueno, yo voy a poner sobre la mesa 4 lugares o 5 lugares, por ejemplo, que están en peores condiciones que Cuba y que la narrativa hegemónica no habla de ellos. Colombia tiene meses en protestas, si no es que un año ya. Han asesinado decenas de activistas. New York Times, el Washington Post, CNN hace mutis. Haití acaban de asesinar a un presidente que se quería eternizar en el poder en el contexto de años de lucha y años de protestas por parte de los ciudadanos haitianos que ya no quieren más intervenciones de Estados Unidos, de Francia, de la ONU. No se habla del tema, se habló del asesinato, del magnicidio del todavía presidente como una curiosidad, porque prácticamente se tenían muchos años que no había un asesinato de un presidente, no se le da la misma cobertura. Chile hasta hace unos cuantos meses tuvo años de protestas contra pues básicamente títere de la derecha, Piñera. Ahí están las imágenes. Después de cientos, imagínate, Renata, cientos de estudiantes, activistas, amas de casa que salieron a las calles a protestar en Santiago de Chile y en todas las ciudades, quedaron tuertos, o sea, literal, quedaron cientos de personas tuertas por las balas de goma, que en realidad son balas de metal pues con un recubrimiento de goma, te pueden matar. Se hizo la constituyente. Sudáfrica actualmente, muchas personas quizás lo desconozcan, tiene un conflicto conflicto de origen étnico, porque se detuvo por corrupción a un expresidente de origen Zulu, y bueno, este presidente se supone que activó a las personas de su misma etnia. Hay saqueos, hay disturbios, hay más de 100 muertos. No se habla del tema como se habla de Cuba, y así nos podemos seguir. Está el tema de Afganistán, donde Estados Unidos se está yendo con el rabo entre las patas, y nuevamente habrá enfrentamientos pues entre el Talibán, con quien Estados Unidos tuvo que negociar. O sea, 20 años de asesinatos y de miseria y de masacres no sirvieron para nada, y el gobierno pues que deja Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas narrativas hegemónicas, como bien dices tú, se hacen por un tema. Y se me olvidó hablar de Brasil, que Brasil también tiene protestas por este genocidio que está haciendo Bolsonaro, por el pésimo manejo de la pandemia. Ya casi van por los 500,000 muertos. Entonces, ¿por qué no se habla de Brasil, no se habla de Sudáfrica, no se habla de Colombia? Pues porque son gobiernos alineados a la ideología de Biden y de Trump, que es la misma. Por eso no se habla, y por eso tenemos que poner sobre la mesa, con todas sus carencias, con todas sus contradicciones y todos sus errores del régimen cubano, que una pequeña isla situada a unos cuantos kilómetros de Estados Unidos, tiene menor mortalidad infantil que Estados Unidos, tiene mayor expectativa de vida que Estados Unidos, tiene más personas que saben leer que Estados Unidos, tiene más médicos que Estados Unidos, la medicina es gratuita a diferencia de Estados Unidos. Bueno, Renata, tú viviste en Estados Unidos algunos años, estudiaste y trabajaste allá.
Tú dime qué pasa en Estados Unidos cuando te enfermas de cáncer, cuando te enfermas de diabetes. ¿Qué es lo que pasa allá, Renata? No, las pelas. O sea, es la salud en Estados Unidos, siendo el país más rico del mundo, la gente no tiene salud universal. O sea, y para allá, y aquí recordarle a la gente justo lo que dice Manuel, o sea, los demócratas de allá, que es como, según ellos, que son la izquierda de Estados Unidos, en México serían pues centro derecha, serían como el pan naranja, o serían como, digamos, como algo pues sí, cercano al PAN. Es por eso que el PAN le aplaude muchísimo a los demócratas, ¿no? Allá impulsar algo, ni siquiera era salud universal, ¿no? Con Obamacare, pero era tener cierto acceso a salud y no quedarte en la ruina si te enfermaras o morirte. Bueno, fue atacado muchísimo, ¿no? Y eso que fue un plan, bueno, que acá sería casi que el sueño de Calderón, ¿no? Tener algo similar a Obamacare. Entonces, están tan hacia la derecha que haya cualquier cosa similar a tener derechos universales, cualquier cosa. La única persona ya que impulsa algo así es Bernie Sanders, ¿no? Y ya saben que le llaman comunista cuando, no, o sea, impulsa cosas básicas, ¿no? O sea, ni siquiera es como que esté impulsando algo así, una No, locura, ¿no? no es tan progresista como AMLO Sanders, la verdad, o sea. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, o sea, no, imagínate que sacaran allá un programa como Sembrando Vida o el mismo Jóvenes Construyendo el Futuro, No, no, o sea, políticamente imposible. no avanzaría ni de broma. Entonces, es obvio que ellos están, y a ver, aquí el fondo de esto, y regreso a englobar el tema de esta conversación que estamos teniendo, es que los gringos, tanto demócratas como republicanos, defienden por sobre todas las cosas el interés privado, ¿no? La privatización. Eso es lo que ellos impulsan. Lo único que no privatizan allá es la defensa militar, digamos, de cierta forma, porque también tienen contratos millonarios con creadores de armas, etcétera. Pero bueno, la privatización en general que ellos impulsan, tanto en su política interior como en sus políticas intervencionistas, porque no olvidemos que Estados Unidos ha impulsado que los gobiernos neoliberales en Latinoamérica prosperen. Chile, México, Colombia, Perú, son ejemplos, algunos de los ejemplos, pero bueno, los más duros, donde más intervencionismo para instaurar gobiernos neoliberales probablemente ha sido Chile y México. Y bueno, ¿no? O sea, es muy obvio que ellos tienen en el fondo, tanto demócratas como republicanos, un interés por la privatización de de toda la vida pública. De hecho, me gusta mucho el meme que tú tienes, es un meme, pero tú lo tienes en tu portada de Twitter, ¿no? Que es un Sí. avión, un avión militar tirando bombas en el mundo, Sí. que es de los demócratas y nada más trae ahí la bandera del LGBT, ¿no? O sea, como Y que los Black Lives demócratas Matter, exacto. y Black Lives Matter, exactamente. Como que los demócratas se suben en esto que tienen los gringos de la política de identidad muy fuertemente. Son políticamente correctos en ese sentido, pero fuera de eso, en el fondo, no hay muchas diferencias.